Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Minutos Evangelísticos. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y estamos con esta nueva serie Líderes de Reino. En nuestro capítulo número 4, hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la planeación en la ejecución. Es importante planear. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que tú te propongas, considera a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si quieres tener éxito, si quieres que salga bien, pregúntale a Dios. Camina en estrategias dadas directamente por Él y todo va a salir mucho, mucho mejor. Nuestro Dios no es un improvisado y mucho menos cuando se trata de su obra. Dice la palabra en Proverbios 24, del 3 al 4, planear con sabiduría para ejecutar con inteligencia. El resultado será productividad extrema. Una casa se edifica con sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría de Dios? Una casa se edifica con previa planeación. Usted va, pone lo que usted quiere, va con un arquitecto, empiezan a diseñar, ven los pros, los contras y en base a un proyecto sólido, ustedes empiezan a ejecutar esa edificación. Y con Dios no hay excepciones al respecto. Una correcta planeación basada en los planes de Dios siempre nos va a asegurar que va a salir bien. Hacer un buen plan es el primer paso para todo buen diseño. No importa que la pintura esté hermosa, que los materiales sean de primera, un buen diseño se basa en una buena planeación. Todo buen sueño, todo anhelo, todo plan, todo proyecto que viene de parte de Dios tiene un proceso, tiene un antes y un después, tiene un inicio y tiene un final, tiene un punto de partida y un punto de finalización o de término. Debemos de ser congruentes y debemos de ser coherentes. Yo a veces escucho pastores que dicen, por fe, nos vamos a aventar por fe, porque Dios va a hacer. Y mira, no estamos en contra de la fe, al contrario, eso es lo que predicamos. Pero Dios es un Dios de planeación. Incluso dice la palabra, antes de edificar se debe de llevar un plan. No sea que al final nos falte, nos quedemos a medias y los demás digan, mira, no terminaron la obra. Eso dice la palabra. Cuando nosotros construimos una casa, un plan, un proyecto, un sueño, lo que sea, nosotros debemos de tener un objetivo de hacia dónde vamos. Dios es un Dios de objetivos. Cuando Él hizo los cielos y la tierra, Él sabía que iba a ser la habitación de nosotros, sus hijos. Dios tenía un propósito y un fin para todo esto. Dice la palabra que creó las aguas. ¿Por qué? Porque científicamente en las aguas fue donde se generó la vida. Dios tiene el control de absolutamente todo, tiene un principio, pero también tiene un fin. Por eso nuestra esperanza es la vida eterna con Cristo, porque todo esto que tú y yo estamos pasando en esta tierra tiene un fin y tiene un propósito, gracias a que tenemos un Dios de planeación. Todo lo que estamos pasando, dice el apóstol Pablo, correr hacia la meta. Hay una meta, tú y yo tenemos una razón de ser, nuestro llamado tiene una razón de ser, todo el proceso por el que hemos estado transitando y todo lo que hemos vivido tiene un porqué en las manos de Dios. Así que su obra no es la excepción. Tenemos un objetivo claro. Cuando tú compras un terreno, tú tienes la visión, ahí voy a hacer una casa, voy a hacer unos locales, vamos a hacer la iglesia. Todo tiene un objetivo claro de parte de Dios. Y recuerda, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Es importante saber que la claridad es primordial. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Escribe la ley en tablas de piedra. Escribe, que vean que esto es la meta, lo que se debe de llegar, es el objetivo. ¿Qué pasa en el libro de Habacuc número 3?
número 2, del 2 al 3. Escribe la promesa, porque sin duda a su debido tiempo habrá de cumplirse. Cuando dice escribe, está hablando de planeación. Plasma en papel lo que te ha dicho Dios y verás cómo a su debido tiempo, en el tiempo de Dios, eso se va a cumplir. Ese objetivo, ese anhelo, esa meta se va a cumplir de parte de Dios. Dice la palabra, escribe la visión. La visión es un proyecto concluido solo en nuestra mente y que falta que se clarifique aquí en la tierra. Es como cuando profetizamos y soltamos la palabra. Estamos dando un comando de fe, un comando de guerra a favor de algo que ya se visualizó en lo espiritual de parte de Dios, pero que ahora esperamos que se cristalice en la tierra. Cuando tú dices, Señor, dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo estoy caminando en fe sobre un proyecto, una visión dada por Dios que está por cristalizarse aquí en la tierra. Es importante tener objetivos claros, es importante ser estratégicos en la planeación, porque un líder de reino no da patadas de ahogado, da pasos firmes. Un líder de reino sabe a dónde va porque ha tenido una visión de parte de Dios. Un líder de reino sabe a dónde va a caminar junto con los que le rodean, porque la Biblia es clara y porque la visión de Dios la ha puesto en papel, sabiendo que sin duda habrá de cumplirse a su debido tiempo. Aunque parezca que se desmorona antes de llegar esa planeación, tú sigue firme, porque claro que va a haber obstáculos, claro que va a haber oposición, y entre más grande es la visión, más obstáculo y más oposición va a haber, pero un líder de reino no quita sus ojos de la meta. Dice el apóstol Pablo, porque todos a la verdad, a la carrera corren, unos para un galardón corruptible, mas nosotros para un galardón incorruptible. Tú y yo estamos corriendo la buena carrera de la fe con un objetivo claro. Un líder de reino tiene claridad delegada de parte de Dios, tiene una visión delegada de parte de Dios, tiene una instrucción delegada de parte de Dios y camina junto con los demás que el Señor le ha permitido para llegar sin importar los obstáculos que se van a presentar en el camino. Un líder de reino es una inspiración para los demás basado en su fe. Tiene suficiente fe para saber que Dios lo hará sin importar lo que se esté levantando enfrente. Un líder de reino tiene la capacidad de ver más allá de lo que se está levantando en este momento y tiene la capacidad también de comunicar a los demás esta fe y esta motivación interna que nos da el saber que es Dios quien nos acompaña. Cuando Dios tiene un plan, nos pone a nosotros para ejecutar, pero quien pone todo lo necesario es Él. Y nosotros debemos esperar con paciencia, porque sin lugar a dudas lo que Dios ha dicho sucederá. Mira, Noé se tardó 120 años en terminar de construir el arca. Él tuvo una visión de parte de Dios, tuvo una encomienda de parte de Dios. Él inspiró a los demás, él empezó a hacer su familia, no dice la palabra que lo haya abandonado porque estaba loco, ¿verdad? No dice eso. ¿Qué significa? Que de alguna manera él logró contagiar a su familia de que esta era una visión de parte de Dios. Y aunque todos alrededor se burlaban porque estaban en una zona donde no había agua a miles de kilómetros de distancia, él siguió firme. Un líder de reino sabe que los tiempos son de Dios. Un líder de reino sabe que posiblemente ese proyecto no se va a tardar 1, 2, 3 meses, 4, 5, 6 años. Noé tardó 120 años, pero sabía que Dios tenía un propósito que cumplir a través de él, y Dios le permitió ver esa promesa cumplida, porque dice la palabra que Dios cerró la compuerta. No fue Noé, fue Dios quien cerró, quien selló en señal de protección y de cumplimiento. Así que un líder de reino tiene la visión completa de parte de Dios con el objetivo claro.
¿Sientes que no sabes exactamente a dónde vas en medio de lo que estás haciendo? Pregúntale a Dios. Dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Qué pasa con los demás líderes a tu alrededor? ¿Qué pasa con tus pastores? ¿Qué pasa con el cuerpo profético de tu casa? Trabajen en unidad. Un líder de reino camina en unidad, en equipo, hacia la visión dada de parte de Dios. Dios es un planeador. Él no hace absolutamente nada sin un objetivo. Es más, antes de la caída del hombre, Dios y Cristo ya tenían el plan de redención de la tierra. Ya tenían el plan de redención de la humanidad antes de formar los cielos, la tierra, Adán y Eva. Ya sabían lo que iba a pasar y ya tenían un plan trazado para nosotros. Dios es un excelente planeador y nosotros como sus hijos hemos sido llamados a caminar en lo que el Padre nos ha dado. Él tiene una agenda clara, él es organizado y tiene una lista de todo lo que va a hacer. Primero vas a nacer, después te va a procesar, después va a cambiar tu mentalidad, después te va a transformar en un nuevo hombre, después va a trabajar con tu sanidad interior, se va a revelar a tu vida, va a caminar contigo, te va a dar una visión clara, te va a levantar como un líder de reino, te va a dar personas con quienes caminar hacia el cumplimiento de esa meta, te va a fortalecer, va a edificar a través de ti y lo va a terminar haciendo en sus tiempos correctos. Dios es un Dios de ABC. Dice la palabra que Él no es un Dios de confusión. ¿Quieres saber si un proyecto viene de parte de Dios? Pregúntale. Pídele que te aclare la visión y una vez que Él te haya dado respuesta, sabes que viene de parte de Él, porque es algo que te va a dar paz, es algo que se va a alinear a la Biblia. Busca el ejemplo bíblico de algo parecido a lo que Dios te está pidiendo y vas a ver cómo si el Señor lo hizo antes, lo va a hacer ahora contigo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Dios siempre ha honrado el trabajo de una buena planeación. Dios siempre ha honrado la diligencia. Dios siempre ha honrado a alguien que tiene las manos puestas en el arado. Cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles, dice la palabra que uno estaba pescando, fue cuando Jesús le habló. Otro estaba trabajando, fue cuando Jesús le habló. Dios no llama haraganes. Si tú estás sentado en la silla, pregúntale a tu líder o a tu pastor, ¿para qué eres bueno? Y comienza a poner manos a la obra, porque los grandes proyectos se le dan a quien ha sido fiel en lo poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Y a veces queremos un gran ministerio sin haber pagado el precio del servicio primero. A veces queremos el púlpito sin haber pasado por lavar un baño. A veces queremos ir a las naciones cuando nuestros vecinos ni siquiera saben que somos cristianos. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Las personas que han desarrollado sus capacidades para cosas grandes empezaron por cosas pequeñas. Empezaron creyéndole a Dios por cosas pequeñas. Él fue fortaleciendo su fe y fueron caminando juntos hasta llegar a visiones grandes. ¿Qué pasó con Salomón? Cuando Dios le dijo que iba a construir el templo, Dios tenía el plano, Dios tenía las instrucciones, Dios puso todo para que su padre David pudiera poner los recursos que se iban a necesitar. Primero tuvo todo lo material a disposición para después comenzar con la edificación. No puedes empezar a edificar si no tienes primero los materiales que vas a utilizar. Dios es un Dios de principio a fin, de ABC, de una planeación correcta y estratégica. Que dice la palabra, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14, 28. Debes tener éxito
porque eres hijo de Dios. Pero como hijo de Dios debes caminar en los estatutos y preceptos que Dios nos ha dado para caminar correctamente. Un líder de reino está apegado a la palabra. Esto que dice la Biblia es contrario a todas esas personas que yo he escuchado decir, vamos a aventarnos por fe y Dios pondrá. Pues yo en la Biblia leo otra cosa. Yo en la Biblia leo que Dios es un Dios de estrategia. Dios es un Dios que primero te da los recursos, después te da los planos para empezar a levantar la obra. Lo hizo en el templo de Salomón, lo hizo en el tabernáculo, lo hará en el proyecto que ha puesto en tus manos, porque Dios es un Dios de planeación, es un Dios de estrategia para poder llegar al éxito. Define tu proyecto. Ponle nombre y ponle fecha de inicio y fecha aproximada de término, aunque sabemos que el Señor es el que dice la última palabra, pero pon en papel, Señor, ¿cuándo quieres que iniciemos? Por ejemplo, el mes de Nisan, el primer mes del año del calendario hebreo. El mes de mayo, que en el calendario hebreo es un mes de guerra, de ser aguerridos, de aventarnos con todo con el Señor. Agarra tu Biblia y pregúntale al Señor cuál es la mejor temporada en donde Él quiere que se inicie el proyecto que ha puesto en tus manos. Visión, misión y estrategia. Haz una lista de las prioridades. Sé claro con el Señor, sé específico con el Señor. Yo tengo una tía que dice, yo fui específica con Dios. Yo le dije, Señor, yo quiero un marido más o menos de tal edad, que se dedique a tal cosa, me da asco el olor a cigarro, no quiero que fume, en mi casa nunca tomó nadie, yo no quiero que tome. Y empezó a hacer y lo escribió. Señor, yo quiero un hombre que no fume, que no tome, que no sea vicioso, que sea más alto que yo, que tenga un trabajo estable. Empezó a escribir, Dios se lo mandó así. Dios lo mandó como ella lo escribió, como ella lo pidió, como ella lo ayunó, como ella lo creyó. Dios es un Dios de estrategia. Sí, a veces los cristianos somos muy desordenados en aras de la fe. Eso no es fe, eso es desorden, es desorganización y falta de planeación. Y a la luz de la palabra, no es de parte de Dios. No recibamos lo que no viene de parte de Dios. Un líder de reino se apega a la palabra. Un líder de reino sabe alinearse con el Señor. Un líder de reino va y consulta con el Padre. Señor, ¿cómo quieres que lo hagamos? Fíjate muy bien lo que dice la palabra. El secreto de un futuro exitoso está en la constancia, en la disciplina. El futuro exitoso consiste en ser diligentes, nos sintamos como nos sintamos, sin importar nuestro humor, sin importar nuestras ganas y sin importar si anoche yo me desvelé. El secreto de una vida exitosa es estar en el fuego del Espíritu Santo constantemente. Dice la palabra, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Proverbios 6, del 6 al 8. ¿Te das cuenta cómo aún estos insignificantes animalitos tienen un plan de acción? Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Minutos Evangelísticos en nuestra cápsula número 4 de esta serie, Líderes de Reino. Déjanos tus comentarios y te vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.